Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes hoy y quiero empezar este programa dedicándosele a un gran amigo. No, me refiero a José, que nos ha estado apoyando durante tanto tiempo y me dijo, ¿por qué no haces más programas con Pablo? Ojalá un programa semanal debido al éxito que ha tenido esto y también ha aparecido con nosotros en Radio El Conquistador FM a través de la Hora de los Libres, que vuelve ahora, si Dios quiere, el 6 de diciembre, el programa que se va a transmitir la segunda temporada a través del radio El Conquistador FM, la 91.3, saliendo para todo Chile, y también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, La Hora de los Libres. Si no conoces ese canal, anda hoy y suscríbete. Hoy día tenemos un programa recargadísimo. Vamos a hablar de las elecciones en Chile, vamos a cruzar todo esto con lo último que está pasando también en el mundo, porque las repercusiones que está teniendo el cambio, digamos, el giro, ¿cierto?, de la política internacional, la irrupción, además de nuevas figuras, de nuevos talentos en la arena política, están haciendo temblar al establishment actual y también especialmente a los periodistas. Pareciera ser que a veces no saben cómo tratar de, acostumbrados a la política tradicional, tanto los políticos como los periodistas no saben leer, no están acostumbrados a lo que está cambiando hoy en día. Y durante mucho tiempo hablamos en este programa del péndulo, el efecto del péndulo. Iba a llegar a tal punto todo este extremismo, toda esta cultura de la destrucción, de la cancelación, que la gente iba a volver irremediablemente al sentido común. Estoy con un amigo, Pablo Pérez, hoy día, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura, amigo mío. Hola Carlos, ¿cómo estás? Como siempre, el gusto es mío de estar aquí contigo en Contracultura. Bueno, ¿qué está en tu radar? Vamos a hablar, como les dije, de las elecciones, ¿no? Lo que está pasando con el fenómeno de Johannes Kaiser, que se ha mantenido firme en una postura, cada vez manteniéndose cerca de la verdad, tratando de romper este hechizo. ¿Qué es lo que está en tu radar en este momento, amigo mío? ¿Qué revelaciones nos traes? A ver, antes de ninguna cosa, hacerla junto con agradecer el tremendo éxito que tuvo el programa que hicimos hace exactamente una semana atrás. Estamos grabando en la mañana del día lunes 10 de noviembre de 2025, hacer la advertencia de que en estos momentos en Chile se encuentra en veda de encuesta, ¿ya? En Chile, desde hace algunos años atrás, 2017 aproximadamente, es vigente una norma similar a la que existe en España y en otros países, la cual prohíbe la divulgación pública de encuestas 15 días antes del evento electoral o elección, ¿ok? Uh-huh. Pero todos sabemos que a nivel, por ejemplo, de los comandos, algunas grandes empresas e instituciones de inversión, las embajadas, etcétera, manejan sus propias encuestas privadas. Y ayer domingo en la noche, la situación era que en estos minutos los dos candidatos que podríamos calificar de la derecha más doctrinaria, la derecha verdadera, como es en este caso Johannes Kaiser y el héroe caído, como le han llamado algunos, José Antonio Cast, el candidato del Partido Republicano, se encuentran empatados técnicamente, y hablamos de un empate técnico en sentido propio, no un empate a nivel de hacerlos del error estadístico, ¿me entiendes tú? Así que posiblemente al nivel que estamos, si es que hubiera una segunda vuelta, situándonos, por decir así, el sábado en la tarde, el próximo sábado 15 en la tarde, Johannes Kaiser sería el que estaría pasando una eventual segunda vuelta con la candidata comunista Janet Jara, sin perjuicio de que perfectamente esto pudiera ganarse en primera el mismo día domingo en la tarde. ¿Mm? También es un escenario que se maneja, que algunos ven poco probable, pero que está también sobre la mesa. Si me permites unos minutos, Carlos, me gustaría Por explicar supuesto. ese. Uh-huh. Ok, muy, muy brevemente. La última elección en Chile que se ganó en primera vuelta, como recordarás tú, fue en diciembre de 1993, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva, ganó con casi un 64% de los votos emitidos la presidencia de la República a una coalición de derecha muy debilitada, lo que en aquella época se llamaba la Alianza por Chile, el antecedente del actual Chile Vamos, al candidato Gustavo Alessandri.
padre de 2 o 3 connotados políticos actuales, un diputado y 2 alcaldes. Pero fue por una situación bastante simple. De ese minuto las derechas, como se acostumbra a decir, estaban en la cumbre de su impopularidad por la campaña muy violenta comunicacional que se lanzó especialmente a través de la televisión contra la labor ingente del gobierno de las Fuerzas Armadas. Ya tú te recordarás los reportajes con ribetes de escándalo que realizaba, por ejemplo, la televisión pública chilena, Televisión Nacional, a través de programas como Informe Especial, lo que fue, por ejemplo, el caso Letelier, la apertura de la fosa de Pisagua y una serie de cosas más. La misma comisión Reti que se sesionó 2 años antes, que causaron bastante impacto público. 40 años después se puede decir que fueron verdaderas operaciones de inteligencia psicológica, PSYOPs, de las cuales tú ya has hablado antes. Y el efecto fue, en ese minuto, 1993, colocar a la coalición de izquierda o socialdemócrata, como llamaban otros, que luego le abrió la puerta a la extrema izquierda en Chile, prácticamente la cumbre de su popularidad. Y como bien tú dices, en estos minutos, 40 años después, la situación es exactamente la contraria. Ya en estos minutos, y sin necesidad, ojo, ayer domingo, Canal 13 hizo un estudio bastante interesante donde señalaba que la campaña de Johannes Kaiser ha sido una de las más económicas y de las que ha tenido mayor efecto. De hecho, la que ha hecho la mayor inversión en medios ha sido Evelyn Matei. En estos minutos ella prácticamente tiene la elección perdida, está en el 4º lugar y de ahí ya no se va a mover, lo cual los periodistas dicen, entre comillas, es un fenómeno digno de estudio, pero el fenómeno digno de estudio no es otra cosa más que, por una parte, el triunfo del voluntariado, porque efectivamente a nivel de partido, del partido propiamente, hay en general la militancia de Johannes es bastante comprometida y muchos de ellos, dicho sea de paso, son militantes de primera hora, no provienen de otros partidos. Ya engancharon con su mensaje y con lo que él ofrecía a través del partido. Y por otra parte, y es lo que con este cedo el micrófono, lo que los periodistas no quieren reconocer, que la televisión viene en crisis. Ya la televisión como la conocemos viene en crisis, probablemente hablemos más adelante en el programa. En estos minutos hay un terremoto en el Reino Unido con la situación de la BBC y la manipulación del discurso de Trump durante los hechos del 6 de enero del 2021, que incluso algunos sostienen podría poner en duda su viabilidad futura como la televisión pública del Reino Unido. Acá en Chile, Televisión Nacional es quizá la empresa más deficitaria de lo que se llama el CEP, el Sistema de Empresas Públicas, y así es una situación que se repite a lo menos en todo el mundo occidental. En general, Johannes ha tenido mucha presencia a nivel de las redes, ¿me entiendes tú? Y también en la radio. Ya en las radios, especialmente en las radios regionales, yo te comentaba en un programa anterior que ha habido un revival de la radiodifusión después de las cuarentenas, y efectivamente la televisión podríamos decir que es un medio que ya viene en baja, que era el que durante 50 años ayudó a posicionar las posiciones que podríamos denominar mainstream. Exactamente. Bueno, hay tantas cosas que tenemos alguna información que es sumamente relevante, algunos rumores sumamente fuertes que están corriendo, y yo diría que son más que rumores, y es por eso que lo vamos a mencionar. Vamos a hablar de la política internacional, de cómo está Chile posicionado hoy día frente a, ¿cierto?, su política internacional, y cómo podría haber un revival, hablando de revival, como decías tú, con la incursión de Sven von Storch, ¿cierto? También vamos a hablar de eso, pero antes me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que opinas? Porque muchos hablan de que, el Partido Republicano era un partido patriota, siempre trataban a otros, ¿cierto?, de que tenían que votar por ellos y ser, porque eso era ser patriota, ¿no? Pero tenemos un escándalo ahora que ha sucedido la última semana y me da la impresión que no ha tenido la cobertura suficiente, que incluso sale publicado en el diario El Mercurio, ¿no? Haciendo alusión a que el candidato libertario, Johannes Kaiser, va en alza. Todos ya están reconociendo esta alza. Es el único candidato que es competitivo, el único candidato que está creciendo, pero el Partido Republicano y Chile Vamos se han desmarcado, ¿no? Como dice el Mercurio, de Kaiser por la idea de revisar los tratados internacionales.
Eso parece que despertó una alarma en Chile y hizo moverse a mucha gente. Y incluso aquí aliarse, ¿cierto? Acercarse a Chile Vamos en esta postura de que no se toquen estos tratados internacionales, llámese las Naciones Unidas y todo este tipo de cosas. ¿Qué te parece eso a ti? Para mí es una señal muy, muy clara de quién realmente está por Chile, realmente. Absolutamente, mi estimado Carlos. De hecho, mira, te voy a poner una cosa, te voy a poner una una cosa en la mesa que es muy sencilla de entender. En el movimiento patriota estadounidense se ha hecho popular un dicho, cuál es que el pasado explica el presente. ¿Ok? El personaje que trajo a Chile a las Naciones Unidas en el año 1948, Chile había suscrito la carta 3 años antes, en cuanto se redactó, cuando todavía aún no terminaba la Segunda Guerra Mundial, junto con México y un par de países más hispanoamericanos. Fue el diplomático y notable miembro de la fronda chilena Hernán Santa Cruz. ¿Ya? Él fue el que negoció, entre otras cosas, la llegada de la CEPAL algunos años después, con una sede que es prácticamente una fortificación que está en el sector alto de la capital, Santiago, y que no se tiene idea de lo que ocurre ahí realmente. Y resulta ser que este personaje es padre de una connotada historiadora y socialite chilena, que además es una de las profesoras más famosas de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las que trata, entre comillas, de dictar la pauta de la cultura acá en Chile, ¿me entiendes tú? A través de programas de radio, televisión, en el mismo El Mercurio, como dices tú, que es el decano de la prensa nacional, y eso explica muchas cosas, ¿me entiendes tú? En general, la derecha tradicional chilena, te estoy hablando de los nacionalistas, los últimos nacionalistas que se extinguieron en la década del 60, del 80, que dieron su última lucha combatiendo contra el gobierno de la Unidad Popular, y de hecho muchos de ellos se desmarcaron del gobierno militar por la apertura liberal que tuvo en la economía. Fueron muy críticos de esta suerte de sociedad internacional que se estaba formando en miras a la creación de un gobierno único mundial. Ya te cito personajes, por ejemplo, Jorge Prat, el propio Góngora, Mayo Góngora, y otros que muchos de ellos ya fallecieron en la década del 80. Y lo que la derecha que emergió del gobierno de las Fuerzas Armadas, en general, fue una derecha que se sentía muy cómoda, algunos incluso por un tema casi sociológico, querían ser parte del club simplemente. No conocen aquello como seguir su propio camino, necesitaban ser parte de algo en esta suerte de sociedad internacional que, como bien tú mismo explicaste en un programa anterior, se terminó consolidando en la América hispana y portuguesa a través de lo que fueron los pactos de Princeton. Ya cuando Estados Unidos trató de reconciliar a lo más duro, a lo más granado de la izquierda sudamericana, en la persona de Luis Ignacio da Silva, Lula, con esta derecha representada por Enrique Cardoso. Sí, claro. Recuérdate tú que Sebastián Piñera, el fallecido Sebastián Piñera, era amigo personal de Fernando Enrique Cardoso, ¿me entiendes tú? Y ahí es donde se te empieza la madeja se empieza a poner en orden, ¿me entiendes tú? Y tú te das cuenta además los intereses no solo de tipo político, sino también económico que existen con esta suerte de sociedad internacional que en algún momento aspira a transformarse en un gobierno único, a la cual está conectada Chile Vamos y, digámoslo, también el Partido Republicano. Esto te estoy hablando de los fondos de inversión, BlackRock, quizá el más importante que tiene acá en Chile, assets muy importantes, que uno los imaginaría quiénes son, la presencia de la Open Society, que, y con esto te devuelvo el micrófono, que no solamente mucha gente cree que ha financiado iniciativas de izquierda, ¿me entiendes? Muchos lo identifican con la persona del abogado Mauricio Daza, ¿me entiendes tú? Pero también es sabido que esta entidad nefasta y fanda ha tenido contactos tanto con Chile Vamos, específicamente con el partido Evópoli. Ellos lo admitieron públicamente hace algunos meses, que la Open Society financiaba lo que dieron en llamar una, entre comillas, iniciativa para la democracia en el continente, y el Partido Republicano también.
¿Mm? Es súper interesante lo que tú estás diciendo porque eso explica, ¿cierto? Muchas cosas de la derecha actual en Chile, de la, digamos, vamos a decirle tradicional, ¿no? Estos partidos de derecha que tienen poco de derecha, pero explica muy bien de dónde vienen los fondos, ¿cierto? De dónde vienen las directrices, a qué tipo de reuniones se pliegan y cuál es la agenda realmente que están llevando. Y lo que acabas de mencionar tú, que además dio inicio, ¿cierto?, el pacto de Princeton a nada más ni nada menos que el Foro de Sao Paulo, también explica muy bien, ¿cierto?, la injerencia que tuvieron el Partido Demócrata, especialmente norteamericano, y algunos republicanos en, ¿cierto?, lo laxo que fueron con el régimen de Nicolás Maduro, y todo eso está saliendo ahora a la luz. Pero hay que seguir la ruta del dinero, ¿no, amigo? Ver de dónde vienen los fondos, los financiamientos, y nos encontramos aquí con una campaña que ha hecho Kaiser, donde parece que, por lo que yo he podido ver, lo que está en la superficie es, como dices tú, es algo orgánico. Es la misma gente que se organiza. Mucha gente también está trabajando de manera completamente voluntaria, que es la mayoría de las personas, ¿no? Entonces eso habla muy bien de quién realmente está defendiendo el país y quiénes están con estos cantos de sirena, Pablo. Si tú me permites el punto, Carlos, la campaña yo te lo puedo decir con total conocimiento de causa absoluto, ya por el caso acá, por ejemplo, de Viña del Mar, de donde yo soy oriundo. La campaña de Johannes Kaiser es un absoluto milagro de la autogestión de los propios militantes. Ya yo lo he podido ver muy de cerca. Lo más notable de todo es que debido a temas técnicos, que entre otras cosas, como es un partido de reciente constitución, todavía no puede acceder al financiamiento de la ley de partido, han sido básicamente los militantes quienes han sacado esto adelante, no solo a través de aportes propios, sino también invirtiendo su propio tiempo, ¿me entiendes? Acá en Viña del Mar, y yo me tengo que sacar el sombrero con ellos, no hemos visto, el único partido, yo me atrevo a decir, que no ha desplegado brigadistas pagados, o no quisiera usar la palabra mercenarios, pero en la práctica son eso, ha sido el Partido Nacional Libertario, y la mayor parte de sus brigadistas han sido adultos mayores y mujeres, ya lo que perfectamente por sus propias condiciones pueden ser blancos de las agresiones de la extrema izquierda. Mira, sin ir más lejos, muy brevemente te voy a comentar una situación muy extraña que ocurrió Esto que vas a en decir tú, Reñaca. me imagino ya para dónde vas, pero es sumamente importante. Esto es sumamente relevante porque es algo que está pasando bajo la superficie y obviamente esto no sale en los medios, es algo que es sumamente relevante. Exactamente. El día viernes en Reñaca Abajo un personaje comenzó a destruir, ¿me entiendes tú? Propaganda de una candidata de una candidato de Renovación Nacional que es sobrina de un actual senador de la República. Además andaba premunido de un arma blanca, de un cuchillo, incluso la amenazó a ella y nada menos que también a una periodista de una radio. Imagínate, fue muy descarado esto. Obviamente ellos no son parte de nuestra coalición, en estos minutos son nuestros adversarios electorales, pero eso te deja en claro en qué ánimo está la extrema izquierda acá en Chile. El candidato Artés, por ejemplo, Eduardo Artés, que es de una facción disidente del Partido Comunista, que es muy cercano, por ejemplo, a Corea del Norte, lo dejó claro el día anterior en el debate de la Asociación Nacional de Radioemisoras, del ARCHI, en qué ánimo están, ¿me entiendes tú? De hecho, yo diría que están apostando o están más obnubilados con la violencia ahora, más ahora que la elección del 2021, ¿me entiendes? ¿A dónde voy con esto relatándote esta situación que obviamente, evidentemente, con lo mal que está la justicia acá en Chile, este personaje quedó en libertad recién citado al tribunal creo que en un mes y medio más? Obviamente no, eso te habla de lo que la justicia en Chile está en otro planeta, y que es una de las cosas que Johannes busca corregir. Y cuento esta situación porque para que la gente entienda los peligros a los que se han visto expuestos la gente que está haciendo calle campaña no solo por Johannes, sino también por sus parlamentarios, lo cual también es muy importante. Pero aún así han tenido una tremenda recepción por parte de la gente. No ha habido agresiones, mucha gente
en las mismas calles, incluso reciben material de otros candidatos, pero después dicen que van a votar por Johannes y por los candidatos del Partido Nacional Libertario, y eso dice bastante, ¿me entiendes tú? Y nuevamente te devuelvo el micrófono en esta suerte de ping-pong radiofónico. el, Curiosamente, el apoyo es transversal, porque algunos analistas, especialmente del mundo de la extrema izquierda, te estoy hablando Radio Universidad de Chile, Radio Nuevo Mundo, etcétera, nuevamente trataron de hacer lo mismo que en el pasado se hizo con Kast y con el fallecido Sebastián Piñera, tratar de identificar la campaña de Johannes con un sector económico acomodado. Y déjame decirte que donde tiene mayor apoyo es en los sectores más carenciados. Recién ahora, en las últimas semanas, se está empezando a ver un apoyo masivo, por ejemplo, en lo que aquí sociológicamente en Chile se habla de las 4 comunas del sector alto de Santiago, y curiosamente el apoyo en esos sectores está siendo brindado por la juventud, no por la gente de más edad, y recién ellos están empezando a meditar la posibilidad de variar su voto de José Antonio Kast a Johannes Kaiser. Ese es otro asunto que acá en Chile es la mayor prueba de que esa dicotomía de origen masónico y revolucionario francés, de izquierda y derecha, aquí en Chile ya podríamos decir que está prácticamente liquidada, y que es hora, entre otras cosas, de quizás comenzar a crear un nuevo lenguaje político adaptado a los tiempos. Bueno, eso es justamente lo que ha estado pasando en los movimientos más internacionales, ¿no? En el AfD en Alemania, en el movimiento MAGA de Trump, en lo que ha pasado en la Hungría de Víctor Orbán, ¿cierto? En Polonia, en la Italia de Meloni, con sus defectos, tanto los diferentes países, porque ¿cierto? Ningún gobierno es perfecto, ningún candidato es perfecto, pero han ido escuchando y han ido corrigiendo el rumbo. Y aquí hay una nueva política, una nueva manera de hacer política internacional. Esto es un nuevo movimiento, algo que no habíamos visto nunca antes. Y en Chile parecen estar muy atrasados con esto, ¿no? Tanto la prensa como los políticos. Y a mí me da la impresión de que lo que va a pasar aquí es que va a haber una gran sorpresa. Y esa sorpresa va a poner, ¿cierto?, en el real contexto qué es lo que está pasando a nivel mundial y hacia dónde se están moviendo las fuerzas políticas, que tú, como bien dices, es la gente más desposeída, la gente más vulnerable a todos estos problemas que han generado estas agendas internacionales, llámese migración, llámese aborto, que nos tiene al borde del colapso civilizatorio, y todo este tipo de cosas que se han ido instalando han venido justamente de esos pactos internacionales. Y es interesante lo que mencionas tú, porque a mí también me han llegado rumores desde el extranjero, desde algunas partes de Norteamérica, donde también estarían amenazando a personas que van por el Partido Republicano, o sea, por el Partido Nacional Libertario. Y hay gente que está bastante asustada con este tema. Así que eso también ha ido trascendiendo en los últimos días, de ese golpe en las canillas, ¿no? Parece que no tuvieran, como decías tú, me contabas, la posibilidad ahora de poder ofrecer realmente un programa, tanto especialmente la gente de Jara, sino que se están dedicando al ataque bajo, ¿no? Vemos las redes sociales inundadas de mensajes diciendo que Kaiser va a quitar los derechos, que va a ser nada más alejado de la realidad, pero ese es el discurso que estamos viendo, esa campaña desesperada en estos últimos minutos. Totalmente, yo te lo conversaba durante el fin de semana en las reuniones de pauta, a la vereda del frente, entendiéndose por tal desde la candidato Matei hasta lo que aquí en Chile le llaman un poco como chiste el comandante o el profesor, se le agotaron las ideas, ¿me entiendes tú? Y en estos últimos 100 metros, en los últimos 10 minutos del partido, que son esta semana ya prácticamente hasta el día jueves a la medianoche, que es cuando se acaba el periodo de propaganda electoral y comienza lo que se denomina la reflexión o veda electoral, acá que también se acostumbra a observar en otros países. Hago la mención porque en Estados Unidos esta costumbre no existe. Ya en Estados Unidos la propaganda se puede encontrar incluso hasta en la puerta de los locales de votación, lo cual es una suerte, como es una cosa que lo hace un tanto diferente a nuestro sistema. El asunto es que
las ideas, como te digo, se le agotaron ya hace tiempo, y eso es lo que tiende a poner un poco nervioso, especialmente a la militancia más novata, más reciente. Vamos a ver solamente, como bien tú dices, patadas en las canillas. Ahora hay una cosa súper interesante aquí porque... Zancadillas, golpes bajos, etcétera. Exacto. Ahora Dime. hay una cosa súper interesante aquí porque algunas encuestas, incluso CADEM, dicen que Kast tiene un mayor nivel de rechazo que Kaiser. Y si bien ambos son candidatos de derecha, lo que pasa que lo que ha hecho Kaiser ha logrado capitalizar, digamos, todo este descontento con la política tradicional que hay actualmente. Y eso es lo que está haciendo ganar a muchos candidatos en otras partes del mundo, ¿no? Han logrado capitalizar, han logrado tener este discurso cercano al pueblo, a la clase trabajadora. Y esto lo han visto ciertos visionarios como Steve Bannon durante muchos años, que fue el que transformó al Partido Republicano en el Partido de los Trabajadores, de los camioneros, de la gente común y corriente, ¿no? Que se ve afectada por todo este tipo de políticas internacionalistas que han puesto. Entonces, Kaiser está logrando capitalizar este descontento que hay con la clase política tradicional, y ahí es donde me da la impresión de que va a haber la gran sorpresa, porque está atrayendo votos que antes iban a José Antonio Kast, pero quien ahora se presenta, ¿no?, como un candidato mucho más moderado, y por supuesto esto lo ha hecho perder terreno porque se ha tratado de ir hacia el centro, que ese es el error que ha cometido, no defender el propio discurso no patriota, sino que se tratan de ir al centro y tratan de hacer estas concesiones políticas, y Kaiser está ofreciendo absolutamente lo contrario. No está ofreciendo la verdad, decir las cosas tal como son en un país bastante timorato, y eso me da la impresión de que le puede traer una gran sorpresa. Así que Kaiser aquí, al posicionarse como este candidato más radical, está aprovechando toda ese descontento, ¿no?, esa animadversión que hay contra la clase política en general, y que me da la impresión de que eso es lo que se va a manifestar muy fuertemente en las urnas. Importante el punto que tú uses la expresión radical, porque aquí, como señalan varios analistas acá de nuestro sector en Chile, la palabra radical acá en Chile, igual como ha ocurrido en general con el concierto socialdemócrata que se inauguró después de la caída del muro, de la cual, a propósito, ayer 2009 se cumplió un nuevo aniversario que justamente Johannes lo conmemoró a través de las redes sociales, enviando un video justamente recordándonos el daño que el comunismo causó a Alemania del Este en particular, y en general a una buena parte del continente europeo. El radical justamente se le dio el sentido de ir hacia la raíz o hacia los orígenes, que es lo que se está recuperando acá en Chile y también a nivel internacional, en Europa y en los Estados Unidos fundamentalmente, sino en el sentido de desaforado, violento, totalitario, etcétera. Ese fue el sentido que le dio el consenso de Washington, la orgía dorada de los socialdemócratas, ese profeta fallido que fue Francis Fukuyama, que debiera estar hoy día recluido en un manicomio. Su libro, todos estamos, una de las piedras fundamentales de la nueva derecha fue finalmente comprobar de que Fukuyama y ese libro maligno que escribió, El fin de la historia, estaba absolutamente equivocado, ¿me entiendes tú? Por algo Fukuyama terminó siendo el autor de, tú que preguntabas por la derecha tradicional, Chile Vamos, hasta el día de hoy es uno de los autores de cabecera del Centro de Estudios Públicos, ¿me entiendes tú? Imagínate, Todavía no claro. se dan cuenta que el mundo cambió. Pero volviendo al punto, radical hay que entenderlo en el sentido de retorno a los orígenes o a los principios propios, cosa que efectivamente estamos viendo en la campaña de Johannes Kaiser, esa es una cosa. Y por el otro lado, Bueno, cuando había partido radical, nadie se espantaba con la palabra radical, pues lo mismo que el populismo en Estados Unidos tiene una connotación muy diferente a lo que es el populismo, ¿cierto?, en América Latina. El populismo es visto como alguien que representa al pueblo, ¿cierto?, al clamor, digamos, popular, y eso es visto como algo bueno. Exactamente, y lo mismo pasa también con el distinto sentido que se le da en la práctica política anglo y en la hispanoamericana, en general la continental, porque también pasa en Europa, a la palabra liberal, ¿me entiendes tú? Que significa dos cosas diferentes.
Sí. Ese es una cosa, ¿me entiendes tú? El retorno a los principios propios. Y en lo segundo, por algo el lema de su campaña es defiende la verdad, ¿me entiendes tú? Acá en Viña ha sido muy comentado y en general a nivel nacional desconozco si lo hizo en otra ciudad, y desde ya yo voy a agradecer a los amigos que después nos vean que lo hagan saber en la caja de comentarios del programa. Fue muy comentado el hecho de que José Antonio el día jueves, si no me equivoco, que estuvo el día jueves 5 que estuvo acá, jueves 6, perdón, que estuvo acá en Viña del Mar en la tarde, hizo un meeting bastante pequeño, no más de 1000 personas. Johannes Kaiser llevó 3 veces más en el mes de septiembre, finales de septiembre, que estuvo acá en la ciudad durante su campaña, se presentó tras un vidrio blindado, ya imitando un poco lo que hizo Trump, con justa razón, después del atentado de Butler. Ya tú te recordarás Sí, eso. claro. Pero el mensaje que dio fue un tanto timorato, como bien tú dices, porque claramente un personaje que ha hablado, que incluso Vanessa Kaiser lo ha dicho, ha hecho mucho chiste con eso, de que en un extraño arranque dijo que estaba dispuesto a irse preso con los policías si es que se les acusaba de violaciones a los derechos humanos. Luego se presenta literalmente con la cabeza metida en un acuario blindado, mientras que Johannes literalmente se está presentando con lo opuesto en cada plaza, en cada ciudad en la que ha sido recibido con la caravana que se ha llamado 4K, ¿me entiendes tú? Sin necesidad de artificios de seguridad, ni mucho menos. De hecho, los riesgos de seguridad que él ha estado corriendo han sido enormes, enormes. ¿Ya? Con esto te devuelvo el micrófono. Acá nosotros siempre lo hemos conversado acá, la región de Valparaíso, y en particular la conurbación de las 4 comunas costeras, Viña, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, se ha tratado de vender la imagen de la llamada ciudad universitaria. Eso para esta zona terminó siendo una auténtica maldición, ya el origen de la decadencia de Valparaíso, que ha sido uno de los temas electorales para el Congreso. Muchos no reconocen lo de que con la venta de la llamada ciudad universitaria, que en la actualidad, y te lo digo con total responsabilidad, algunas de esos campus, institutos educativos, son auténticas escuelas de guerrilla. Ya de ahí provienen todas otras cosas, la violencia que han sufrido algunos candidatos en la zona, y también, y eso es importante que la gente lo sepa, y por eso la necesidad de que cada quien que se identifique con el mensaje de Johannes sea apoderado de mesa en las elecciones de este domingo. Reitero el llamado, el acarreo, ya el fenómeno del acarreo. En Santiago, la capital nacional, el Partido Comunista recurre a su inmensa panoplia de bienes inmuebles. Es el partido con mayor cantidad de inmuebles inscritos, ya sea a nombre propio, de sociedades de papel o de fachada, en el país. Y acá en la costa, en Viña, Valparaíso, se acostumbra a utilizar las universidades para registrar en forma masiva votantes, para de esta forma jugar con el mapa electoral. Y esas son cosas de las que en un futuro próximo, un futuro gobierno de Johannes se va a tener que hacer cargo. Por ejemplo, cómo hacer que las escuelas y los colegios vuelvan a ser lo que son, y desposeerlas de su carácter prácticamente de escuelas de guerrilla urbana. Exacto. Bueno, eso lo hemos estado viendo durante tanto tiempo, ¿no? Lo mismo ha pasado en la educación pública, en los colegios, ¿cierto? En los colegios emblemáticos incluso. Ese es el aporte que realmente, por eso yo decía en el programa anterior, qué vergüenza, ¿no? Ser de izquierda ahora, con todo lo que se está destapando, con las platas del Foro de Sao Paulo, con lo que está pasando, con la miseria que significa eso. Pero bueno, hay gente que le gusta vivir en la inmundicia, en la suciedad, y hacer de la envidia, ¿no? ¿Cierto? Pregonar la envidia, que es la única manera que tienen para poder, parece que, escalar en la vida. Pero mira, yo te quiero llevar algo que a mí me parece absolutamente, que creo que es el kit del asunto de este programa, ¿no? Un rumor sumamente fuerte, y es mucho más que un rumor, se los puedo decir, porque por algo lo estoy transmitiendo, que ha circulado en las últimas horas en las redes sociales, específicamente, que ha tenido bastante cobertura, incluso ha salido en la prensa, ha empezado a salir en la prensa. Y este rumor es que un posible canciller de un eventual gobierno del presidente Johannes Kaiser sería nada más ni nada menos que don Sven von Storch,
¿Quién es Sven von Storch? ¿No? Bueno, él no solamente fue un importante defensor, recordemos en la campaña del rechazo, se alineó fuertemente, rechazó esta idea del Partido Republicano que se transformara en el Partido del Apruebo y de que cambiara la Constitución chilena con una Constitución que tenía ciertos tintes claramente socialistas y globalistas. Y él, estamos hablando de alguien que es amigo de Bolsonaro, que es cercano a la presidencia de Donald Trump, que es amigo de Steve Bannon, ¿cierto? A quien mencionamos hace un tiempo atrás. Y resulta que hay rumores que dicen que él podría convertirse en el posible canciller de un eventual gobierno de Johannes Kaiser. Y él además estuvo a mediados de septiembre en la Casa Blanca, ¿no? Estuvo en el Congreso norteamericano con reuniones importantes. Fue el único chileno invitado a la toma de posesión de Trump, además. O sea, estamos hablando de alguien cercano al círculo, ¿no? Y muchos dicen, y yo pienso exactamente lo mismo porque he leído los diagnósticos. Él tiene muy claro el diagnóstico de lo que le pasa al país. Lo mismo que ha hecho Kaiser. Kaiser tiene muy claro, yo diría que es el único candidato que tiene claro el diagnóstico. Y lo demostró en un discurso absolutamente magistral que hizo en la Universidad Católica, donde habla justamente de este diagnóstico, que es lo mismo que hemos venido transmitiendo mucho durante muchos años. Así que yo pienso que Sven von Storch podría ser lo mejor que le podría pasar a Chile en este momento para poder devolver la confianza internacional, para poder restablecer las relaciones internacionales en este momento que están tan decadentes, ¿no? Y por supuesto esto sería bueno para la economía del país y nuestra seguridad. Y lo que me llama la atención es que ningún otro, o sea, aquí no ha habido pronunciamiento internacional, ¿no? Sobre la candidatura ni de Kast por parte de Estados Unidos y otros países que podríamos decir que son alineados con estas posturas, pero no ha habido esta posición, este apoyo, ¿cierto? Ha habido más que nada un silencio. Así que esto es un rumor que es absolutamente una bomba y es mucho más que un rumor, les digo. Por eso creo que es la persona indicada para poder recuperar la confianza internacional. Esto daría una tremenda señal. ¿Qué opinas tú de este tema, Pablo? Este tema hay que analizarlo por partes y va a ser un tanto largo el análisis, pero corresponde porque, como bien tú dices, este es el key de la parte principal del plato de fondo, por así decirlo, del programa del día de hoy. A ver, para que la gente entienda, la reconstrucción de las relaciones internacionales de Chile, como bien tú dices, va a ser un trabajo de gigante, porque a ver, no hay que imputarle solo a Gabriel Boric el hecho de que estas hayan sido prácticamente destruidas. ¿Ya? Este es un proceso que viene fundamentalmente del gobierno de Ricardo Lagos. Lagos es un personaje que ha pasado la historia de Chile casi en aura de santidad, ¿me entiendes tú? Pero personas bien informadas, desde periodistas hasta personas del mundo de la cultura. Tú hace algún tiempo atrás tuviste una entrevista tremendamente reveladora con el cantautor Oscar Andrade, ¿ya? Que tuvo la ocasión de estar en la casa de Ricardo Lagos con el susodicho y nada menos que con el tío Jorge en 1980. Exactamente. De hecho, me voy a tomar la libertad de compartirte ese enlace para dejarlo en la caja de comentarios para que la gente revisite esa entrevista. Lo que ocurrió fue que justamente desde el gobierno de Ricardo Lagos, Chile se empezó a asociar con las personas equivocadas. Ya piensa tú que el foro de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo comenzó a operar a nivel continental, si bien fue fundado en 1992, en esos minutos todavía era un grupo de exguerrilleros nostálgicos de la Unión Soviética que no tenían muy claro qué es lo que iban a hacer en la vida. Pero a partir del año 2007 comenzó su alza en el continente, fundamentalmente propulsado por petróleo venezolano, que en algún minuto en esa época llegó a estar a $150 el barril, como tú te recordarás. Y en ese momento Chile se comenzó a asociar con las personas equivocadas, práctica que también siguió el expresidente Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, y para qué decir Michelle Bachelet. Y el último clavo en el ataúd de las relaciones que construyó Chile tan laboriosamente fue lo que algunos llaman la política exterior turquesa,
que buscó seguir Gabriel Boric con un canciller absolutamente timorato, fundamentalmente por su mala salud, como es Alberto Van Claveren. Aquí hay que hacer una pequeña una explicación para quienes nos escuchan. Van Claveren es un personaje que viene de la Concertación, ya de lo que vivió el exilio político en los Países Bajos, viene del mundo del Partido por la Democracia, que fue el partido que fundó Ricardo Lagos en los años 80 para intentar una primera aventura electoral fallida, presidencial, perdón. Lo pusieron como paño de Adán, ¿me entiendes tú? A este personaje fundamentalmente para tapar las inmundicias más extremas del gobierno de Boric, representadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero en la práctica es un personaje que de muy mala salud. Ese es un rumor que es Vox Populi en la capital nacional de Santiago. Se sabe que el hombre va poco a la oficina y que quienes manejan realmente la agenda exterior de Chile son esencialmente elementos del Frente Amplio. Mientras que el Partido Comunista se encastilló en el Ministerio de Defensa, el Frente Amplio se apoderó de la Cancillería del Palacio Carrera en Santiago y comenzaron a adoptar elementos de DEI, ya lo que se llama la diversidad, equidad e inclusión, como objetivos de política exterior. De ahí lo que le llamaron ellos la política exterior turquesa. Y también, obviamente, se identificaron totalmente con los fatídicos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Hace 4 o 5 días atrás vimos a Gabriel Boric, y esto es el ejemplo claro de lo que te estoy describiendo, prácticamente a gritos, una performance absolutamente patética, no es lo que uno esperaría en un presidente más o menos serio, prácticamente a los gritos tratando de mentiroso, nada menos a Donald Trump. ¿Me entiendes tú? Por el tema de la calentología. Eso te dice mucho de a dónde, de lo absolutamente desorientado, por no decir destruida, que está la reputación exterior de Chile, que como bien tú dices, es un elemento fundamental que a menudo se olvida para atraer inversión. Y con esto cierro esta parte del análisis, desmentir un mito, cuál es que, ojo, es un mito con el cual la Concertación ganó las elecciones el año 1989, de que Chile fue prácticamente un país paria durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, y nada más alejado de la verdad. Lo que ocurrió fue muy diferente. Los profesionales de las relaciones exteriores en aquella época escogieron con pinzas con qué países asociarse. ¿Ya? Chile nunca dejó de tener contacto, por ejemplo, con Estados Unidos, a pesar de que el mismo Partido Republicano, elementos del Partido Republicano durante el gobierno de Reagan miraban con muy malos ojos al gobierno militar chileno, ¿entiendes tú? Pero los personajes importantes, te estoy hablando de Alexander Haig, el propio Ronald Reagan, nunca fueron críticos acérrimos en público ni en privado del gobierno militar chileno. El gobierno se desmarcó absolutamente de las Naciones Unidas. Recuérdate tú que la CEPAL en aquellos años era un edificio con las luces apagadas que se utilizó creo que solamente 2 veces en la década del 80. Una de ellas fue cuando se hizo una reunión, cuando visitó el país su santidad Juan Pablo II en 1987. E incluso mantuvo relaciones comerciales y diplomáticas con países de la órbita socialista. Te estoy hablando Rumania, la República Popular China, la entonces República Yugoslava, etc. Entonces, nada más lejos de la realidad. La construcción de lo que fue en algún minuto un país inscrito en el mundo sin vender su soberanía, como fue Chile en la década de los 90 fundamentalmente, fue algo que pese a quien pese comenzó justamente con el gobierno de las Fuerzas Armadas, y cuya destrucción era uno de los objetivos históricos de la coalición que fue derrotada en 1973. Así es, estás con un pequeño delay en el audio, espero que nos tengan paciencia aquí porque esta conexión es vía telefónica, vía Telegram, así que un poco de paciencia por si escuchaban a Pablo un poco con algunas interrupciones, pero no me parece nada tan grave. Mira, ¿qué te parece si escuchamos? Aquí me mandaron un video, pero está el audio de la comunicación que hace Sven von Storch sobre esto, el hombre cercano de la Casa Blanca, del círculo, el único chileno que ha podido acceder ahí. Escuchemos este audio de Sven von Storch, Pablo. Hola, soy Sven von Storch. En pocos días más, los chilenos decidiremos sobre nuestro destino.
José Antonio Kast ha quedado atrás en cuarto lugar. Por eso un voto para Kast ya es un voto perdido. Ahora, para evitar que Chile vuelva a caer con Evelyn Matei, como en el pasado, en un proceso de caos, miseria y violencia sin fin, debemos entregar, unidos, nuestra votación el 16 de noviembre a Johannes Kaiser. Por el bien de nuestras familias y de Chile, por nuestra soberanía, por nuestra seguridad y nuestro trabajo, votemos los chilenos unidos este 16 de noviembre por Johannes Kaiser. Bueno, ahí está el audio del video, ¿no?, que está circulando en redes sociales de Sven von Storch. Él dice claramente, ¿no? Tiene la misma sensación que tenemos muchos de que Kaiser ya había pasado a Kast y que cualquier voto para... O sea, que la gran amenaza en este momento es Evelyn Matei, que podría... porque hay mucha gente, ¿no?, de izquierda que se quedó sin candidato y no quieren volver a lo del Frente Amplio, están completamente en contra de esto, pero mucha de esa gente, lo más cercano que tienen es el voto de Evelyn Matei. Y aquí él hace un llamado claro, ¿no?, bastante claro, con su manera de poder analizar, ¿no?, este espectro político y geopolítico actual en Chile. Así que él cree que hay que votar por Kaiser. Eso es lo que está llamando él, porque cree que ya pasamos a Kast y ahora cualquier voto a Kast, que los votos de Kast pasen a Kaiser para poder evitar a Matei, que llevaría al país fundamentalmente al caos y a mucho más miseria. A mí me parece esto tremendamente potente, ¿no? Una luz, porque no se ha hablado, Chile está muy encerrado. Y fíjate que en esta elección, en los debates presidenciales, es algo que me preocupa muchísimo, no se ha tocado el tema internacional, para nada, absolutamente para nada. Ni siquiera se ha mencionado los desafíos internacionales, o sea, estamos en un mundo al borde del colapso, de una tercera guerra mundial, donde están entregándole misiles de largo alcance a Ucrania que podrían atacar objetivos dentro de Rusia. Está pasando exactamente lo mismo también con Rusia en Venezuela. Hay una serie de pruebas nucleares que todo se está poniendo mucho más complejo. Y el tema internacional en Chile es como si no existiera, Pablo, como nadie habla absolutamente nada de eso y todo lo contrario. O sea, tenemos unas Fuerzas Armadas desfinanciadas, están tratando ahora de meter presos comunes en la cárcel de Punta Peuco, que es una infamia, ¿cierto? No pueden tener personas de 80 años, hay que tener un poco es lo que hacían cuando se respetaban a los enemigos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ningún soldado hubiese querido a otro que pasara por una cosa como esta. Y llega un momento donde tú tienes que perdonar, donde de hecho ellos se juntaban después entre los alemanes y los que desembarcaron en las playas de Omaha y contaban cada uno su parte de la historia, se abrazaban. Aquí nunca ha pasado eso. Así que es realmente una infamia de parte del presidente Boric hacer absolutamente este acto de venganza, de desesperación. Habla muy mal de su carácter, cierto, moral. ¿Para qué hablar del espiritual? Eso hace que una persona termine mal en la vida tomar ese tipo de decisiones, Pablo. A ver, son varias cosas, pequeños temitas que tú planteaste aquí que te los voy a ir comentando uno por uno. A ver, obviamente yo acojo totalmente el mensaje de Sven von Storch, una gran familia. Además, tú te recordarás que él es hermano también, su hermano es un personaje vinculado al mundo aeroespacial que también ha dejado muy alto el nombre de Chile en el extranjero, lo cual dice que Chile es un país de grandes capacidades. Uno de los puntos de los cuales ha abusado todas las campañas, excepto la de Johannes, es el de la endofobia. ¿Me entiendes tú? De que los chilenos no somos capaces de muchas cosas, de que necesitamos necesitamos de manera necesaria, valga la redundancia, el apoyo de instituciones internacionales para, entre comillas, darnos un orden más o menos decente, porque somos unos cavernícolas incapaces de hacer nada por nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, porque entre otras cosas, como bien tú dices, Sven von Storch tiene los contactos. Y tal como ocurre en el mundo de las relaciones interpersonales, en las relaciones entre estados, en la diplomacia, los contactos son esenciales.
¿ya? Una imagen recurrente de lo que es el mundo de la diplomacia son los clásicos bailes, las cenas, la imagen que las personas más formadas tienen, más cultas, es el del Congreso de Viena, que ocurrió hace ya casi 200 años atrás, ¿me entiendes? De 1815, donde de hecho, por ejemplo, el vals, válgase como pequeña nota anecdótica, el vals obtuvo carta de nacionalidad en toda Europa, ¿me entiendes tú? Pero también en medio de esos bailes diplomáticos, en las pausas de los brindis, etcétera, es donde las personas se reúnen detrás de las puertas, detrás de los muros, a tener las conversaciones que son realmente importantes, ¿me entiendes tú? Los apretones de mano, los acuerdos, etcétera, que Chile en estos minutos desesperadamente necesita para tratar de volver, entre comillas, al mundo civilizado y no estar preso en las redes del CELAC, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y para qué decirte de organizaciones delictuales como el Cártel de los Soles, ¿ya? Eso es importante. Por otra parte, efectivamente el análisis que hace Don Sven es correcto. Efectivamente, curiosamente, la candidata del cuarto lugar, Evelyn Matei, podría ser peligrosa porque atraería el voto de la socialdemocracia que se quedó huérfana, ¿ya? Pero aquí te voy a hacer el análisis disruptivo. Acá, por lo que yo he visto en mi patria chica, en Viña del Mar y alrededores, uno conoce gente, políticos locales, personas que han tenido que han resonado en el pasado, en labores públicas, etcétera. Mucha gente de la exconcertación le va a dar su voto a Johannes, aunque tú no lo creas, pero por una sencilla razón, porque muchos buscan una solución autoritaria, pero en el sentido de autoridad, del retorno de la autoridad, ¿me entiendes tú? La palabra autoritarismo es otra palabra que ha sido prostituida, pervertida durante el siglo XX, igual que fascismo, en el sentido del retorno al orden en Chile. ¿Ya? Y ellos, ¿quiénes son? Básicamente estos exconcertacionistas, los nostálgicos del Chile de los 90, quienes eran bohemios, los podían de la vieja estar escuela, en Viña claro. del Mar. Exactamente. Old Viña school. del Mar, pero tú que también eres oriundo acá de la costa, Viña del Mar en los dulces años 90 era una ciudad que no dormía. Ya era manteniendo, ¿me entiendes tú? Manteniendo las distancias, era tal como Nueva York, era una ciudad que no dormía. Prácticamente a las 3 de la mañana existía una vida cultural, una vida bohemia notable, ¿me entiendes tú? Y para qué decirte Valparaíso. Ahora en Viña Valparaíso las cortinas producto de la delincuencia de los locales comerciales ya se están bajando a las 5:30 de la tarde. ¿Me entiendes tú? Y ya a las 8 no hay movilización. Esas son, ¿me entiendes tú? Las libertades que los ciudadanos han tenido que hipotecar para cedérselas a la delincuencia, que en cierta medida le están haciendo el trabajo a la casta política tradicional, que ofrece más seguridad, cuando en realidad lo que está ofreciendo es encerrar al ciudadano honesto y decente, como pudimos comprobar durante las cuarentenas. Exactamente. Estamos en un permanente toque de queda del que nadie habla. Muy pocos se han atrevido a hablar, pero de este toque de queda que imponen los delincuentes y los políticos nadie dice nada. Y hace 5 años atrás, sin ir más lejos, claro, cuando había una persona que decía que los delincuentes eran la mano de obra del político promedio, claro, decían es el arranque de un viejito fascista o de un nostálgico de la llamada dictadura. Pero ahora comprobamos que efectivamente es así. Se está cumpliendo. A los delincuentes que están siendo utilizados para implementar la agenda de control total que está siendo bajada desde el gobierno mundial, ¿me entiendes? Y aquí quiero ir al tercer punto, que, claro, es un problema de política más local, cámaras, pero también es más cámaras para que la gente entienda, ¿cierto? Claro. El fin del dinero en efectivo, la identificación biométrica, todas esas cosas gracias al gentil auspicio de la delincuencia, porque si no, la gente jamás aceptaría medidas como esa, el secreto bancario, todo ese tipo de cosas. Evelyn Matei, algo que tú comentaste en un programa que hiciste en solitario hace algunas semanas atrás, ofreció 400.000 cámaras e identificación digital. Ya aquí me remito, por ejemplo, Eso hizo. Exactamente. Igual que en el Reino Unido, está un paso. Muy similar. Yo diría que es calcado de lo que está implementando en estos minutos el primer ministro Starmer, que, a propósito, abro paréntesis, ha tenido una resistencia realmente encomiable por parte del Reino Unido. De hecho, el pasado fin de semana se celebró el festival de Wi-Fi Fakes,
ya que para quien no lo sepa, conmemora lo que fue el famoso motín de la pólvora en el siglo XVI, y que en el folclore británico, cuando se celebra aquella fecha, se acostumbra a quemar la efigie del personaje más odiado del año, ¿ya? Ahí han estado, desgraciadamente, Margaret Thatcher, en los 40 estuvo el hombre austriaco, estuvo Stalin y una serie de personajes más, y el escogido para ser quemado este fin de semana fue el primer ministro Starmer, bajo los cargos de destruir la agricultura local, la guerra contra los granjeros y la destrucción de las libertades públicas a través de los sistemas de control digital. Y ni hablar Así de la inmigración también, claro. La invasión musulmana al Reino Unido. Así que los británicos en estos minutos están dejando los pies en las calles contra el plan de control total de Starmer, y es algo que se está efectivamente silenciando, ¿ya? Y el tercer punto que te quería hacer respecto al tema de Punta Peuco, ya para que la gente sepa, claro, es un problema de política local muy chileno, pero que es una herida abierta que tenemos en la convivencia nacional. Eso habla muy bien de algo que de quienes nos gobiernan hoy en día, y algo que conversamos en nuestra charla de la semana pasada. En general, el mundo de la izquierda, y en particular del marxismo, cualquiera sea su variante, las 6 variantes que se conocen del mismo, desde el marxismo de Marx hasta el de la desconstrucción, son delincuentes. ¿Me entiendes tú? Es una ideología de delincuentes, una ideología de ladrones, de asesinos, y Boric, ya Boric, yo te voy a ser muy honesto, yo nunca le he llamado presidente, no lo considero un personaje digno de respeto. Yo, el hombre, la primera vez que oí hablar de él estando en la universidad fue el año 2008, cuando recién hacía sus primeras armas como dirigente universitario en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago. Es un personaje que se ha ganado a pulso la mala reputación que tiene, ¿me entiendes? Y eso habla no retrata de cuerpo entero, no solamente a él, sino también a los personajes que le rodean, ¿me entiendes tú? Y eso incide, por ejemplo, en la polémica por la no identificación de los restos de los presuntos detenidos desaparecidos. Recuerda tú que claro, muchos pensaron que la denuncia que hizo Johannes era, entre comillas, un exabrupto, pero resulta que era una denuncia totalmente circunstanciada y fundada, que le fue hecha, le fue facilitado los antecedentes por probablemente la mejor tanatóloga de Chile, que durante años además fue directora del servicio, que fue la doctora Carmen Cerda, ¿me entiendes tú? Y que ella perdió su cargo en su minuto debido a componendas políticas tramadas por el Partido Comunista, que, dicho sea de paso, en estos minutos capturaron el servicio médico legal. Claro. Ya en estos minutos la director del servicio es militante de ese partido, y el subdirector es una expareja del ministro vocero de gobierno Vallejo, y que además no tiene la nacionalidad chilena. Es un ciudadano de origen cubano que, por tanto, no cumple el requisito más elemental para ingresar a la administración pública, que es la nacionalidad. Eso te habla el espíritu con el que trabajan estos personajes. Exactamente. Tratamos literalmente con montoneros. Con montoneros. Pablo, estamos terminando, nos quedan los últimos 2 minutos. ¿Con qué quieres cerrar el programa del día de hoy, que ha estado interesantísimo? Porque se vienen las elecciones ahora. ¿Cuántos días quedan? Ya no queda prácticamente nada. ¿Cuántos? 6 días? ¿7 días? 6 días exactamente. No queda prácticamente nada, y aquí vamos a ver realmente de qué madera están hechos los chilenos y dónde tienen puesto el intento, su capacidad de a ver si hemos madurado, si ha servido esto de romper el hechizo, este hechizo que hemos hablado tanto, que ha venido rompiendo, representando a la voz de muchos, Johannes Kaiser. A ver, voy a dividir mi despedida en una despedida para consumo interno y otra para consumo externo. Esta última, mañana mismo, de 11 de noviembre, cumplen 107, es el 117º aniversario del fin de la Gran Guerra, ¿ya? Que podríamos ser que fue el verdadero inicio del siglo XX. Ya el sangriento inicio probablemente el siglo más sangriento de la historia, que debiera darnos algunas lecciones a la luz de lo que está pasando en estos momentos en Europa. Ya podría disculparse a los dirigentes que llevaron a Europa a esa masacre de miopía, ¿me entiendes? Yo desconocía muchas cosas, caminaban sobre un terreno que no conocían, con tecnologías que aún no estaban probadas, etcétera.
pero a estos minutos, 107 años después, estamos viendo a una dirigencia absolutamente criminal que está encaminando al continente a lo que, Dios no lo quiera, podría ser perfectamente una tercera guerra mundial. Personajes tan nefastos como Christine Lagarde, la señora von der Leyen, la canciller europea Kaja Kallas, que es prácticamente una criminal, te lo digo con todas sus letras, los Pedro Baños del canal del Coronel, que aprovecho de saludar por intermedio de Contracultura, ha hecho un retrato absolutamente alarmante de la personalidad de quien está a cargo de las relaciones exteriores de la Unión Europea, lo cual debiera también de servirnos de lección para los chilenos. Y aquí vuelvo al ámbito nacional y a las elecciones. Debemos ser cuidadosos a quienes escogemos. Anda dando vuelta un meme por ahí que dice debemos ser cuidadosos donde ponemos la cruz, porque si la ponemos mal será una cruz que vamos a cargar durante 4 años. Acá en Chile, con la señora Jara, la candidata de la extrema izquierda del Partido Comunista, mucho ha dicho de que va a renunciar al partido, que va a suspender, incluso han habido analistas políticos que han tenido el descaro de señalar de que, a diferencia del año 1970, el Partido Comunista, bueno, recordemos que Allende no era militante comunista, en realidad era socialista, pero en los hechos, los resultados suelen ser prácticamente los mismos. No tienen una voluntad de retener el poder total per secula seculorum, ¿entiendes tú? Por los siglos de los siglos. Pero aquí estamos viendo que simplemente se han enmascarado muy bien, han creado un producto para el consumo de los ingenuos, como es este personaje una personaje como Jara, muy, muy sensible, muy humana, muy dama en algunas circunstancias, pero estamos viendo que ella misma se ha ensartado el pie en sus mentiras. Así que el llamado que hago a los chilenos es que tienen que pensar muy, muy bien en lo que están haciendo. Ayer mismo un conocido analista acá de los medios alternativos chilenos señalaba que, y yo me adhiero en esta parte zona, a veces en la vida hay que hacer un salto de fe, ¿entiendes tú? Y créanme que Johannes hizo un tremendo salto de fe, ya abandonando la seguridad de, claro, él prácticamente se vivió gran parte de su vida en el extranjero, pero se ganó la vida con una serie de empleos. El personaje no es el inculto que es Gabriel Boric, no es el bruto que es Gabriel Boric, se lo puedo asegurar, pero él también hizo un salto de fe viniéndose a un país que está prácticamente en ebullición, que cualquier mal paso nos podría llevar a un lugar en el cual no queremos estar. Así que lo que pido a quienes escuchen de muy buena voluntad, que escuchan este programa, es que piensen bien en dónde van a poner la raya este domingo 16 de noviembre. Y esto no se restringe, con esto me despido no solo al candidato presidencial, sino también a los candidatos al Congreso. Ya es importante señalar eso. La lista parlamentaria de Johannes Kaiser es la lista K, la letra K, para que ustedes sepan, Kaiser, mira tú qué coincidencia, porque en estos momentos, si bien es cierto, el presidente de la República, lo hemos conversado en otros programas, tiene un enorme poder personal, aún retiene mucho, desde la llegada del Frente Amplio y con las reformas malhadadas que hizo Michelle Bachelet en 2017, el Congreso ha adquirido también una cuota de poder bastante notable que se ha manifestado no para construir, sino para obstaculizar. Y eso se notó mucho durante el periodo de la insurrección que llevó a Sebastián Piñera finalmente a prácticamente rendir la Constitución y su propio gobierno en noviembre del 2019. Por eso necesitamos personas como Johannes Kaiser y como quienes les acompañan al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado en su lista parlamentaria, que es la lista K. Exactamente. Y lo más importante también, que la gente vaya y se inscriba como vocales de mesa, porque va a haber, ¿cierto? No podemos asegurar como apoderados, de mesa, porque eso es sumamente vital en este momento, eso es lo que se necesita. Así que si usted también quiere hacer algo por el país, por la causa, y no solamente ser un espectador, puede partir por compartir este video y también inscribirse para poder cuidar los votos, que es lo más importante. Bueno, yo no me he ido a ningún lugar, he estado siempre aquí, solo que uno de repente toma cierta distancia para analizar los hechos y tratar de traerles información de la mejor calidad posible. Así que siempre hemos estado aquí. También hay un trabajo que se hace por detrás en Contracultura, que muchos de ustedes no conocen, pero todo es parte. Así que hemos estado siempre aquí y aquí vamos a seguir por el momento. Nos vemos en un próximo programa. Compartan esta información en sus grupos de Facebook, en Telegram, por WhatsApp,
por donde sea. Lo importante es que esto llegue a más personas. Nos vemos en un próximo episodio aquí del podcast de Contracultura. Que sea hasta la próxima. Chao, chao.